Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza 4x4 Mujeres sin Límites, el espacio donde conversamos con líderes, mentores y seres humanos que han hecho de los desafíos una oportunidad para crecer. Si este contenido que hacemos resuena contigo, recuerda suscribirte y darle like y compartirlo. Hoy hablaremos sobre un tema que trasciende el mundo de las ventas y toca algo mucho más profundo, la mentalidad de éxito, esa que nos impulsa a romper barreras, conquistar nuestros miedos y transformar nuestra vida desde el propósito. Me encanta. Y para eso tengo el honor de recibir a un invitado excepcional, Carlos Huelvas. Carlos Huelvas es un coach y mentor de ventas con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de negocios y liderazgo de equipos. Es fundador de GIBC, Consulting and Business, y Sales Academy, donde creó el método acelerador de ventas. A lo largo de su trayectoria, ha entrenado a más de 15,000 profesionales, emprendedores y dueños de negocios en más de 18 países y ayudándolos a fortalecer su mentalidad y aplicar estrategias que impulsan resultados sostenibles. Su propósito es claro y poderoso: transformar y potenciar la mentalidad de la comunidad hispana para que cada persona logre sus metas y conquiste su libertad. Bienvenido, Carlos Huelvas. Wow, me encantó esa introducción. Estoy súper feliz, contento y súper orgulloso de estar acá por fin. Gracias, por fin lo logramos. Sí, ya estamos acá en este super podcast que me encanta y me encanta poder llevar nuestro mensaje a tu comunidad. Eso me encanta, sí, porque aquí hay muchas mujeres que sé que con tu mensaje vas a conquistar muchas mentes de esas mujeres de más de 50. Y me encantó eso que dijiste, Gray, porque hiciste mucha acentuación en la parte de la mentalidad. Sí. Y mucha de nuestra comunidad hispana, sobre todo la que vive acá en Estados Unidos, es interesante ese nivel de requerimiento, de necesidad que tiene nuestra comunidad en fortalecer esta área. Nosotros venimos con muchos patrones y cuando nos enfrentamos a una economía, a un país totalmente diferente, el primer obstáculo, el primer desafío está ahí, en la mentalidad. En el mindset, En el que llaman mindset. ahora y los... me encantó que desde el inicio Sí. pudieras tomarlo en cuenta. Te felicito y me encanta. Claro, gracias. Para mí también es muy importante porque ese ha sido uno de mis retos. Una inversión en mí, cambiar el mindset, ¿verdad? Correcto. Y hacerlo diferente, porque cuando tú 100%. cambias la mente, te cambian muchas cosas. Te cambia la vida. Sí. Te cambia la vida. Cuando tú empiezas a desaprender muchas de las cosas que te tienen en el estado actual, cuando empiezas a desaprender y empiezas a incorporar nuevos patrones, nuevas Total. creencias, nueva cultura, nuevos hábitos, nuevos conocimientos, tu vida empieza como a abrirse a nuevas oportunidades y empiezas a observar cosas que antes no veías y que probablemente estaban ahí enfrente de ti. Así es. Y por eso te quiero hacer una pregunta que dice que 25 años de experiencia dan para muchas historias y muchos podcasts. Súper. ¿Cuál Da para una dirías? historia de Netflix. Sí. ¿Cuál dirías que fue ese obstáculo que te llevó a descubrir tu propósito como mentor de ventas? Mira, en el año 2014 ya yo estaba ayudando a personas en Venezuela Ok. a desarrollar sus negocios, a potenciar sus conocimientos, a potenciar sobre todo sus emprendimientos. Realmente yo Claro. comencé con emprendedores en mi ciudad, allá en Venezuela. Y yo ayudaba, yo recuerdo que yo tenía un espacio dentro de mi oficina donde ahí los miércoles la gente iba a recibir tutorías de mi parte. Y Oh, eso lo qué hacía bien. de manera, porque me encanta todavía, es mi pasión. Lo que era mi hobby allá se convirtió en mi pasión. En ese momento ya era mi pasión. Y recuerdo que hubo un momento en el año 2014 que yo dije, yo tengo que profesionalizar esto. Y empecé a investigar. Y dije, coach, yo puedo ser un coach. Empecé a investigar acerca de esta carrera hermosa. Sí. Y entonces fue ahí cuando dije, ok, me voy a especializar en esta área. Y fue cuando me certifiqué como life coach. Luego hice otra especialidad como Business Advanced
coach. Y a partir de ahí he tomado muchos entrenamientos, capacitaciones, he estado en muchos seminarios, convenciones que han ido potenciando cada día esa habilidad. Claro. De hecho, cuando yo estaba en Venezuela, yo lo hacía como hobby. Cuando yo decido venirme a Estados Unidos, y esta historia me encanta porque esto potencia lo que la pregunta que me hiciste, cuando el abogado me pregunta, cuéntame qué puedes hacer, qué tienes, qué haces, y yo empecé a darle todo mi background de 22 años que tenía en ese momento trabajando. Recuerdo que él me decía, eso no me sirve, eso no me sirve, eso no me sirve. Y cuando llegamos al tema del coach, me dijo, háblame más de eso. Ahí empecé yo a conversar todo lo que yo venía haciendo y yo le decía muy ingenuamente, yo le decía, es que eso no es, porque no era lo que me daba dinero, era mi hobby, era mi pasión. Claro. Es Lo mi tenía como un pasión. autodescubrimiento. Correcto, entonces era algo es algo que a mí me apasiona hacer y en ese momento él me dice, vamos a meternos por ese lado, ¿ok? Claro. Y fue mi pasión, mi propósito lo que me ayudó a estar en este país de manera legal. Qué bien. Y ha sido lo que me ha abierto las puertas y ha sido lo que me ha dado el sustento en este país, es lo que me ha ayudado a llevar mi experiencia a profesionales, a emprendedores, a dueños de negocios y lo que me ha llevado incluso a expandirme a otros países. Hemos estado actualmente alrededor de 18 países. Qué bien, te felicito. Dando entrenamientos a nivel online, ¿ok? Ya en el año 2026, el próximo año, vamos a estar haciendo una gira por toda Latinoamérica. Este año ya hemos estado por muchas ciudades de Estados Unidos y nos faltan unas 6 o 7 ciudades más. Espero acompañarte en uno de esos encuentros. Para mí sería un honor tener tu historia. Estuve escuchando tu historia este fin de semana. Sí. Y me encantó, me impactó mucho y me sentí muy identificado con todo lo que con todo lo que te pasó a ti, porque tu historia también formó parte de mi historia. Así es. Tu situación de salud también me afectó a mí directamente en mi familia. Y por eso cuando estabas en el escenario, yo decidí irte a buscar para felicitarte. Gracias. Porque definitivamente había conectado 100% contigo. Y eso es lo lindo, cuando puedes conectar con otro, cuando validas la emocionalidad o lo que al otro le pasó. 100%. Y eso depende, eso se aprende mucho en el coach. Sí. Así es. Mucho. Mira, ¿y cómo nace Business Sales Academy y qué significa realmente acelerar las ventas desde la mentalidad, no desde la presión? Ok, me encanta esa pregunta. Fíjate, Business Sales Academy, todos mis negocios aquí en Estados Unidos han ido escalando, han ido avanzando. Yo comencé con GBC Consulting, que fue una empresa que fundamos en el año 2020, en plena pandemia, y esa empresa nació como para hacer consultorías y mentorías a otros emprendedores que querían transformar su negocio de lo físico a lo digital. Entonces ahí empezamos escalando un servicio y ese servicio hoy en día llega a ser o es, valga la redundancia, un servicio que potencia negocios, ¿okay? Y que los transforma de lo físico a hacer completamente un ecosistema digital. Qué bien. A potenciar muchas veces el marketing que la gente le tiene miedo. Sí. Eso unido al tema de venta. Pero ¿qué estaba pasando, Gray? Que mucha gente, y que nos pasa, a mí no me pasó, pero a mucha gente le pasa, que es profesional en su país y cuando llega a Estados Unidos dice, no, pero es que yo era médico, yo era abogado, yo era psicólogo, yo era ingeniero, y entonces sí pueden montar un negocio, pero no saben nada de venta. Así es. Ahí fue cuando nació Business Sales Academy. Qué bien. Vino a potenciar un servicio que ya teníamos para enseñar a nuestra comunidad hispana a la habilidad de la venta. ¿Okay? En el proceso nos dimos cuenta de que no es solamente saber vender, también hay que fortalecer la mentalidad, hay que fortalecer los hábitos, hay que fortalecer el autoestima, el enfoque. Mira, la venta tiene alrededor muchas áreas que potenciar y Business Sales Academy vino a atacar esa necesidad que había, ese requerimiento que tiene nuestra comunidad hispana. Entonces, si unimos la parte de mentoría más la parte académica, que es la capacitación. Que es la capacitación constante, y fíjate esto, Gray,
todo sucede por algo. Así es, Lo siempre. que era mi hobby en Venezuela y yo hacía los miércoles, hoy en día en mi academia online lo hago también los miércoles. Qué Y bien. lo hago los miércoles, todos los miércoles a las 11 a.m. Nosotros tenemos clase con gente de muchos países y de muchas ciudades acá en Estados Unidos. Países y ciudades en los que incluso no hemos llegado, no he ido físicamente, Claro. pero que la tecnología ha permitido Que tú estés que presente. lleguemos. Entonces, fíjate cómo todos los puntos se van uniendo. Todo lo que tú vas haciendo en este momento tiene que ver mucho con lo que había en Con tu propósito que tenías. Con el propósito que ya había y Que que ya había, Dios sí. ya había puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, fíjate esto. Business Sales Academy nace como parte del acompañamiento y la capacitación a estos profesionales, a estos emprendedores, a estos dueños de negocio que sí tienen un negocio, pero les hacía falta desarrollar esta habilidad. Claro, y yo tengo un dicho que lo aprendí en mi casa con mi madre y mi padre que decía, dale, porque Dios premia la constancia. Premia la constancia, correcto. Entonces hay que darle, Y en sí. ese sentido, para completar la respuesta, Sí. ahí nace ADV, que es acelerador de ventas. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente tiene un desafío. Nosotros nuestra comunidad tenemos un desafío. Claro. Tenemos un muy buen producto, tenemos un muy buen servicio, tenemos mucho conocimiento de lo que estamos vendiendo, pero no sabemos venderlo y muchas veces estamos estancados, frustrados. Y eso nos causa autopresión. Eso nos causa autopresión, eso nos causa ansiedad, eso nos causa frustración. Total. Eso nos causa sentir que no valemos, nos destruye el autoestima. Entonces, este programa, con una metodología acelerador de ventas, está diseñado para estructurar y potenciar la escalabilidad de tu negocio a través de las ventas. Perfecto. ¿Okay? Hay muchas formas que nosotros podemos escalar nuestros negocios. La mía, la que yo enseño, es a través de las ventas. Entonces, ahí tenemos una metodología bien clara, bien concreta, que hemos podido trabajarla con agentes de seguro, agentes de inmigración, coaches, consultores. Perfecto. Con personas en el área de inmigración. Es un programa que va a cualquier esquema de ventas. Es una, es una metodología que se adapta a cualquier tipo producto de negocio, o servicio. Perfecto. Eso me gusta. Mira, y en un mundo tan competitivo, ¿cómo puede un vendedor o un emprendedor diferenciarse cuando todos parecen ofrecer lo mismo? Esa pregunta me encanta y es parte de nuestra metodología. Justo antes de venir acá estaba trabajando con unos clientes y me hacían esa pregunta. Entonces, fíjate esto, pueden haber 1000 podcasts, 1000 millones de podcasts, Sí. pero solamente uno es el de Gray. Solamente uno tiene detrás la historia de transformación que tú tienes. Así es. ¿Y esto en qué te ayuda? Esto te hace único. Cada uno de nosotros tiene un ADN y cada uno de nosotros hoy en día conecta con una comunidad específica. Así es. Tú al principio me comentaste que conectabas mucho con mujeres. Sí. ¿Ok? Entonces, esa es tu comunidad y ellas te van a escuchar a ti. Entonces, lo mismo pasa en las ventas. Todos tenemos un diferencial. A lo mejor todo el mundo está vendiendo mentorías de ventas, pero yo te hablo desde la experiencia, yo te hablo desde el propósito, yo te hablo con 25 años que me respaldan, yo te hablo desde que yo me integro con la persona y me apasiono con su servicio, me apasiono con su producto. Y Claro. eso me ha dado un diferencial increíble. Lo que yo pensaba que a lo mejor en algún momento podía ser igual a muchos otros, me he dado cuenta que ha sido lo que más la gente valora: el acompañamiento, la seguridad, el respaldo, la motivación, la capacitación constante, el seguimiento, poder tener procesos establecidos bien claros. Muchas personas probablemente entran a una mentoría, a un coaching, a una capacitación y entran a hablar de distintas cosas. Dentro de nosotros tenemos procesos escalables, tenemos procesos que identifican el paso a paso que tú tienes que dar. Así y que es. están enfocados, Gray, en el desafío que el emprendedor, que el profesional, que el dueño de negocio tiene. Tiene, claro. Entonces, el principal... Es un molde a tu medida. Es un molde a tu medida. El principal diferenciador es tu ADN. Así es. Es tu ADN. Y ese ADN es el que tú le impregnas a tu servicio, es el que tú le impregnas a tu cliente, es el que tú le impregnas a cada paso que tú das con toda tu comunidad y que las llevas de un punto
punto A a un punto B. Claro, y que además es que eso que tú acabas de decir del ADN, lo que tú enseñas, es porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, Somos únicos, como tú dices, irrepetibles. esto se podrá parecer al tuyo, pero yo lo hago distinto a ti. Sí, y otra cosa muy importante, y es un desafío que también tenemos y me pasó profundamente, yo tuve un momento de ansiedad, de frustración, de estancamiento cuando llegué a este país. Claro, nos pasa a todos. Para mí fue un golpe impresionante tener que enfrentarme a una nueva metodología, a un nuevo sistema, Gray, y recuerdo que yo lloraba y yo decía, wow, ¿en qué momento yo voy a salir adelante aquí? Y no veía luz. Y en ese no ver luz tuve que encontrarme a mí mismo. Y fue Así cuando me es. conecté con el propósito y dije, si este es mi propósito y Dios puso esto en mi corazón y en mi mente, yo voy para adelante con esto, yo voy para adelante con esto. Y me di cuenta que había muchas personas hablando de lo mismo. Mi diferencial era totalmente Esa es la único. pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es la diferencia entre vender un producto y vender desde el propósito, como tú lo acabas de decir? Mira, de hecho tengo una conferencia completa que justo es con la que hemos venido dando gira acá en Estados Unidos, que se llama Ventas Conscientes. Y esa conferencia te enseña a identificar desde qué punto tú estás vendiendo. Si estás vendiendo desde tu bolsillo, si estás vendiendo para agradar a otros. Desde tu carencia. Si estás vendiendo desde tu carencia, si estás vendiendo simplemente por dinero, y ahí es cuando vemos a personas que se meten siempre como en las tendencias. Hoy hacen seguros, mañana hacen trading, pasado hacen ropa, luego venden zapatos. Entonces tú dices, no tiene su propósito. Cuando tú ves este tipo de personas, tú dices, no tiene el propósito. Cuando tú ves a una persona que durante mucho tiempo está haciendo lo mismo y que lo ha ido escalando y evolucionando, tú ves ahí una persona que tiene un propósito. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante poder tener claro, Gray, poder tener claro lo que quieres. lo que tú ofreces. Entonces, Sí. por ejemplo, en esta conferencia yo enseño cómo una persona que vende desde la carencia, es decir, desde su bolsillo, pensando que su producto es costoso, cuáles son los desafíos que tiene, cuál es la creencia raíz, Claro, y cuál es el trabajo que tiene que hacer para salir de ese nivel de conciencia en las ventas. Entonces yo todo lo llevo a la parte interior, porque en ese momento cuando yo tenía mucha ansiedad, frustración, estancamiento, yo tuve que encontrar desde qué punto yo estaba vendiendo. Y yo me encontraba vendiendo desde el miedo. Claro, ahí viene el punto de que qué papel juegan las emociones en el proceso de venta. Juegan 100%, son parte de ti. Yo le dije hoy a un cliente, yo le dije, a partir de este momento tienes dos opciones. Una, liberarte 100% del miedo. Y otra, abrazar el miedo. En mi caso, yo tuve que abrazar el miedo. Sí. Yo tuve que abrazar el miedo y identificarlo, cuál era el miedo, y decirle, y me acuerdo, te lo estoy contando y me acuerdo justo en este momento que yo tuve que, mi pasión, parte de mi pasión es hablar en público. Pero a mí me daba terror hacerlo. Las piernas me temblaban, ¿no? Se me secaba la boca, se me olvidaba todo, tenía el síndrome del impostor, siempre estaba comparándome con otras personas, siempre me sentía menos. Y yo tuve que decir, ok, si este es mi miedo, ya lo identifiqué, ahora miedo, contigo me voy a montar en la tarima. Y hoy en día ese miedo me acompaña. No he dejado de tenerlo. No creo que nunca se deja de tener. Nunca se deja de tener, pero ahora me acompaña. Claro. Y estoy haciéndome amigo de él. Claro. Y cada vez que me voy a montar en una tarima, le digo, miedo, voy contigo, vamos juntos. Así a veces el miedo me quiere detener. Sí. A veces el miedo me quiere decir, no, hasta aquí llego. Y yo le digo, miedo, vamos para adelante. Vamos a cruzar el puente. Te toca subir esas escaleras al stage conmigo y te toca hablar conmigo. Y el miedo se ha convertido en mi mejor compañía porque también me aterriza y me hace ver lo que tiene su parte probablemente buenas. Cuando tú estás en un stage, cuando tú estás en una tarima, ves a la gente allá abajo
trabajo y te sientes en muchas oportunidades, sientes que el ego te acompaña. Entonces yo cuando estoy entre el ego y el miedo me aterriza y el ego también me ayuda a avanzar. Entonces trato de ir con ellos y eso es lo que yo le enseño a la gente. Cuando Claro. yo hoy le decía a mi cliente, le decía, tienes dos opciones, o te liberas 100% del miedo o lo identificamos, que ya lo tenía identificado y seguimos Y adelante siguen con él. adelante, claro. Porque si no, si tú permites que el miedo siga siendo parte de tu vida y domine tu vida, no vamos a avanzar. No, por eso y a eso viene la pregunta de que tú hablas en tu escuela de transformar la mentalidad de la comunidad hispana, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles crees que son los principales bloqueos mentales que nos impiden avanzar, además del miedo? Sí, mira, yo le llamo desafíos. Sí. ¿Ok? Yo le llamo desafíos. El primer desafío es no saber cuál es el miedo. Así es. Y te lo dije Identificarlo. ahorita. Tienes que identificarlo, Grey. Tú tienes que identificar exactamente a qué le temes. Le temo a que me digan que no. Le temo hay gente que le tiene miedo al éxito. Total. Yo le tuve miedo al éxito. Yo Total. estaba persiguiendo el éxito, pero lo perseguía con miedo. Entonces yo tuve que aprender a soltar eso. Entonces cuando la gente, y pasa mucho en nuestra comunidad, cuando la gente le tiene miedo a que le digan que no, realmente lo que tiene intrínseco en su mente es miedo al rechazo. Y cuando tú tienes miedo al rechazo, probablemente en tu niñez alguien de tu familia te decía constantemente, no hagas esto, Claro, no hagas aquello, claro. no hagas lo otro. Patrones que traemos. Patrones que traemos. Cuando tú logras identificar eso, tú, ¡boom!, te desbloqueas. Así es. Te desbloqueas y empiezas a avanzar, empiezas a evolucionar, empiezas a escalar tu negocio. Entonces no es que le tienes miedo a que tu cliente te diga, a que tu prospecto te diga que no. No le tienes miedo a eso, sino que estás conectando la emoción del Que tú rechazo traes. que probablemente tu papá te decía. Yo lo digo constantemente. Mi papá siempre me decía que había que arroparse hasta donde la sábana te diera, Ajá. que el dinero no crece en los árboles, Ah, sí. que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Fíjate que ya me lo sé, y yo tuve que aprender. Yo te digo, yo esto lo escuchaba a diario y yo recuerdo que no fue hasta hace un par de años que lo identifiqué, lo pude concientizar y ahora lo digo y lo digo con risa. Sí. Lo digo en todas mis conferencias porque digo, eso tuve que identificarlo. Claro. Tuve que identificarlo. Y una cosa muy importante, Carlos, que me parece que es uno de los estandartes y valores muy importantes de tu academia, y es que somos procesos. Somos procesos. Sí. En cualquier fase de la vida somos procesos. Y hoy queremos, los seres humanos, es una pastilla que nos quite el problema ya. Sí, eso es, Entonces, eso es otro bloqueo. Sí, Eso y es otro y en bloqueo. un curso que tú dictes, una conferencia que tú dictes hoy, lo maravilloso es que tú los invitas a tu academia para que entren en el proceso, porque ahí es donde está el cambio. 100%. Y te voy a decir algo que va mucho con nuestra gente, y es que hoy en día las redes sociales, la rapidez, probablemente tú en las redes sociales estás comparándote constantemente y ese es un obstáculo grande que Claro. está viviendo nuestra comunidad. Total. Porque yo estoy comparándome con el que, por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día me dice, me encanta todo lo que estás haciendo, pero no vieron cuando yo estaba solo en mi casa, en medio de la ansiedad, del Sí. estancamiento, de la frustración, llorando porque no podía conectar con ningún cliente. A eso Esa voy. parte no la vieron. Sí. Entonces la gente en redes sociales hoy en día está constantemente comparándose con el que ya triunfó. No se comparas nunca con el que está mal. Y cuando te comparas con el que ya triunfó, con el que está teniendo el éxito que tú quieres, La escala es muy alta. la escala es muy alta y no solamente eso, sino que te hundes porque te sientes menos, porque te sientes que no vales, porque tu autoestima te golpea y eso le está pasando a mucha de nuestra comunidad. Claro, entonces a eso voy a la pregunta de cómo podemos enseñarle a los nuevos emprendedores, sobre todo a los jóvenes que están siendo emprendedores en este momento, a creer más en su valor y en su historia. Sí, mira, y lo retomo con la pregunta anterior. Sí. Todo tiene un proceso. Así es. Todo tiene un proceso.
Y al final, todos tenemos que vivir todas las etapas. Hay gente que gana mucho dinero y así como lo gana, lo pierde. Así es. Y probablemente tú te estás comparando con esta persona que está ganando mucho dinero, y tú vas paso a paso, como la tortuga. Yo he dicho que yo he sido como la tortuga. Yo voy hacia adelante, paso a paso, pero siempre hacia adelante. Y en ese camino que yo he tenido, he visto cómo personas a las que yo admiraba y que tenían unos resultados impresionantes que hacían que yo me hiciera menos, he visto cómo esas personas han caído y yo he seguido hacia adelante. Entonces, primer punto, todo tiene un proceso. No debes compararte con nadie. Cada negocio tiene su etapa, cada negocio tiene su momento y eso lo enseñamos en la academia. Y cuando tú identificas y reconoces eso, entonces te da paz, te da tranquilidad y puedes avanzar y vivir tu momento sin estar comparándote con el de lo otros. otro, claro. Y por ejemplo, fíjate tú, si tú agarras y entiendes que tú vas caminando en ese proceso y que aún cuando vayas paso a paso, que la gente puede llamar lento, entre comillas, sí. La vida no te da seguridad de nada, no tiene garantías. No tiene garantías. La vida no tiene garantías. Correcto. Pero cuando tú llevas ese paso a paso, vas a ver dónde están los cambios que tengo que hacer. Sí. O dejarme asesorar donde yo puedo cambiar. Correcto. Si tengo esta mentalidad abierta. Mira, y ese es otro de los puntos que hay que destacar en nuestra comunidad. Es muy importante el coaching, es muy importante la mentoría, es muy importante que tú encuentres una persona, primero, que se conecte con tus valores, segundo, que ya tenga los resultados que tú quieres y que te pueda llevar a eso. Esos 3 puntos son esenciales para conectarte con alguien que te puede llevar al siguiente nivel. Sí. No podemos pretender sabérnosla toda. Entonces, yo busco personas que ya saben y que tienen unas herramientas más avanzadas que yo y me conecto con ellos, me engancho, me apalanco. Robert Kiyosaki lo dice en su libro de Padre Rico, Padre Pobre. Hay que apalancarse. Y en la medida que tú te apalanques con el banco, te apalanques con alguien que tiene más herramientas que tú, te apalanques con alguien que tiene más conocimientos que tú, y tú tomes esto en acción, tú vas a avanzar más rápido. Yo te voy a decir lo que dice mi mentor Ismael Cala. Ismael Cala dice, si tú quieres llegar a otro nivel, súbete en hombros de gigantes. Y es importante eso, cuando tú logras montarte sobre hombros de gigantes, entonces tú también estás tomando la delantera y tienes que tener esa conciencia de que te estás montando en hombros de gigante. Incluso en ese punto tienes que ir consciente, porque muchas veces nos montamos en esos hombros de gigantes, pero no estamos preparados. Así es. Y entonces nos pasa lo que le digo a mucha de mi gente, el fracaso del éxito. Llegamos a un punto y ahí es cuando tú ves que hay personas que tienen mucho dinero y bajan, tienen mucho dinero, bajan, tienen mucho dinero, bajan. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para esos hombros. Así es. Si tú hoy tuvieras que dejarle una enseñanza a alguien que hoy siente que no puede vender, que no puede crecer o no puede más, ¿qué le dirías? Primero, que identificara su propósito. Segundo, que conectara ese propósito con un producto o un servicio. Constantemente, y lo veo a diario, personas que venden algo que a ellos mismos no les gusta. Claro. Personas que prestan un servicio que ellos mismos no comprarían. Entonces es muy valioso. Es como enseñar con el ejemplo, ¿cierto? Es ser coherente. Ser coherente con lo que tú quieres. Yo estoy seguro de lo que yo vendo en Business Sales Academy. Yo estoy completamente seguro de mi metodología porque ha transformado profesiones, emprendimientos y negocios en este hermoso país y en muchos países. Sí. Y cuando yo vendo eso con seguridad, yo estoy vendiendo una solución, yo estoy vendiendo un resultado y lo vendo desde el propósito. Está bien. Y llegando así como al final, dejándote una pregunta que más tiene que ver con la parte emocional, diría yo, o con la vida. Sí. ¿Qué significa para ti la libertad y cómo se conquista más allá del éxito económico? Para mí la libertad es poder hacer lo que tú quieras en el momento que deseas sin tener limitaciones económicas. Y para mí es uno de mis valores. Cuando yo decidí venirme a Estados Unidos, y respeto la forma que tome cada quien,
para mí era importante continuar con mi libertad. A mí me encanta viajar. Y yo decía, yo no me puedo ir a Estados Unidos a encerrarme. Yo tengo que ir a Estados Unidos a expandirme. Y Claro. así como yo puedo estar en ese país, quiero estar en otros países. Para mí la libertad es uno de los valores principales. Hoy en día, a mis 47 años, tengo un hijo de 24 años, Wow, qué ya bien. está como suelto. Volando solo. Volando solo, y eso me da cada día más libertad, eso me da cada día más poder. Cuando él estaba pequeño, Gray, yo tenía que controlar y yo tenía que mi vida tomarla en función a la de él. Si él entraba a su colegio a las 8, yo cuadraba todo en función a mi hijo. Claro. ¿Ok? Y todo lo que yo hice durante todo mi crecimiento en mis negocios fue en función a la libertad. Para mí la libertad es un valor esencial. Para mí la libertad es algo que toda nuestra comunidad hispana debe perseguir. Debe conquistar. Debe conquistar. Sí. Bueno, gracias, Carlos, por recordarnos que las ventas no se tratan de convencer, sino de conectar. No se trata de cerrar negocios, sino de abrir oportunidades para transformar vidas. Tu historia nos inspira a mirar más allá de los números y a creer que con la mentalidad correcta todo es posible. A quienes nos escuchan, recuerden, vender desde el alma es una forma de servir. Nos reencontramos en el próximo episodio de Fuerza 4x4, Mujeres sin Límites, porque hoy no hay edad para soñar en grande, solo valentía para hacerlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta invitación y por hacerme parte de tu hermosa comunidad. Gracias a ti.